Hey, hola a todos, así como les prometí, hoy voy a hablarles sobre la maduración de la carne, ¿ok? Muchas veces nos preguntamos en los restaurantes, uy, carne madurada, o vamos a la carnicería y encontramos carnes maduradas, pero muchas veces no entendemos qué es lo que está sucediendo. Hoy les quiero explicar, ¿ok? Les voy a explicar un poco, eso es un poco más profundo el tema, pero realmente les voy a aportar un poquito en el día de hoy acerca de este tema. Primero que todo, antes de hablar de lo que es la maduración de la carne, yo tengo que ir como desde el principio, desde la parte de que el animal lo tenemos vivo, ¿cierto? Y lo vamos a sacrificar, ¿ok? Cuando nosotros sacrificamos el animal y el animal acaba de ser sacrificado, nosotros pasamos las carnes, todavía no se llaman carnes, ¿ok? Sino que está en un proceso de apóstasis. ¿Okay? En ese proceso nosotros no podemos decir que tenemos carne aún. Nosotros vulgarmente lo que vamos a decir es tenemos un cadáver, ¿okay? Un cadáver de un animal. En el transcurso de un tiempo nosotros vamos a poder obtener lo que es un rigor mortis. El rigor mortis ya les voy a explicar más adelante un poquito más porque necesito profundizar en este tema antes de llegar a la maduración. Es cuando ya la carne se encuentra un poco más rígida. Y en ese proceso, después de ese proceso, es que ya empieza el proceso de maduración, ¿ok? Entonces, vamos manos a la obra y les voy a explicar aquí con este cuadro. Entonces, ya vimos de que tenemos el animal que ha sido sacrificado, ¿cierto? Y de que en el momento que se sacrificó el animal entre 4 y 6 horas después de haberse sacrificado es cuando pasa a rigor mortis. ¿Okay? ¿Qué sucede en el rigor mortis? Nosotros tenemos una interrupción del flujo sanguíneo. Recordemos que como el animal ha sido sacrificado y empezó a desangrar y empezamos a cortarlo en diferentes piezas. Bueno, normalmente en la carnicería, en el matadero lo que hacen es que lo cortan en canal, en 2 piezas. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que el flujo sanguíneo se disminuye. Al disminuirse el flujo sanguíneo, pues las células no empiezan a obtener nutrientes ni oxígeno. Así de que eso se detuvo, ¿ok? ¿Qué sucede? ¿Qué más sucede? Hay una interrupción de la oxigenación en la célula. Recordemos que si no hay un flujo sanguíneo, no hay ni alimentación, ni mucho menos oxígeno en la célula, ¿ok? Vamos a encontrar que hay un inicio de la glucosis anaeróbica. Van a decir, ¿qué es eso? Lo que está sucediendo aquí en este momento es que se empieza a incrementar el ácido láctico. ¿Por qué? Porque no hay un flujo sanguíneo. Al incrementarse el ácido láctico, disminuye el pH de la carne. Normalmente la carne, cuando el animal se encuentra vivo, se encuentra entre 7 y 8 en el pH. Pero cuando se disminuye, logra llegar hasta 5, 5,3, 5,5. ¿Se acuerdan cuando vimos en otros videos anteriormente que hablamos sobre la reacción millar y les comentaba de que los pH que se mantienen entre 5, 6, 7, 8 son los mejores para ello? Es ahí la carne porque con la carne se obtienen buenos procesos millar, ¿ok? Entonces seguimos. Al encontrar que se nos disminuyó la glucosis, ¿ok? ¿Qué pasa? Que el ácido láctico incrementa. El ácido láctico al incrementar lo que me empieza a ayudar es a dar una rigidez mortis, ¿ok? Empieza a tener el líquido, empieza a ver la carne, se empieza a transformar, el músculo se empieza a transformar ya en carne, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Al tener la producción de ácido láctico, como les dije, pues se va a disminuir el pH, ¿ok? ¿Qué sucede? Esto es bueno. Cuando tenemos ácido láctico en nuestras carnes, podemos decir de que tenemos un buen antibiótico natural, ¿ok? Cuando este proceso no se hace correctamente, nosotros vamos a obtener 3 diferentes tipos de carnes que ya les voy a mencionar cuáles son. Sin antes darles un tip, los animales que se encuentran estresados o mal alimentados, al tener muy poca glucosa o glucógeno en su sangre, al momento de sacrificarlos, no nos dan buenos resultados en el incremento del ácido láctico. Al no darnos buenos resultados en el incremento del ácido láctico, no nos disminuye su pH. Y al no disminuirnos su pH, nosotros no vamos a encontrar carnes que están, por beneficio del ácido láctico, defienden mejor los microorganismos, ¿ok? Las bacterias. ¿Qué sucede con eso? Ahora me regreso otra vez a este punto de se pueden generar carnes PSE. ¿Qué son las carnes PSE? Son esas carnes que han tenido una disminución de pH muy rápido
por cuestión de temperatura. De pronto el día estuvo muy caliente, no se ha mantenido en la temperatura que es la carne. Entonces, ¿qué sucede con en ese momento? Que si se disminuye muy rápidamente el pH, nosotros vamos a obtener carnes muy insípidas, de poco color, realmente no tienen un agradable sabor, ni mucho menos son nutricionalmente bien para el ser humano. Así de que ese tipo de carne no se usa. Si es al revés, si es que no disminuimos el pH, sino que lo mantuvimos entre 6 y 7, nosotros vamos a encontrar carnes DFD o DFO, creo que es. Esas carnes, ¿qué sucede? Esas carnes son de un color un poco más oscuros, de sabores un poco más intensos y no son agradables al comer. Lo ideal es no tener animales ni estresados ni mal alimentados y poder darle un sacrificio honorable, digámoslo así, un sacrificio donde el animal no sufra tanto para que él no se me estrese y de forma natural, ¿cierto? Él me pueda disminuir el pH de forma natural, generándome ácido láctico, y el ácido láctico recuerden, nos va a ayudar a ¿qué? A obtener a empezar el proceso de maduración de una forma correcta, aparte de que es un antibacterial, ¿ok? Recordemos que el proceso de rigurosidad mordis se empieza a efectuar entre 4 y 6 horas y llega a su máximo a las 12 horas. O sea que a partir de 12 horas de haber sacrificado el animal, nosotros empezamos ya a contar lo que es los días de maduración. ¿Ok? Ahora sí ya nos vamos a meter a la parte de la maduración de las carnes. ¿Qué sucede cuando uno empieza a madurar carnes? Dentro de la carne uno encuentra enzimas y colágeno. Cuando las enzimas, por haber una gran cantidad de ácido láctico en las células, ellas empiezan a destruir el colágeno, y lo que sucede, les voy a ayudar aquí, si lo logran ver mejor, es que empiezan a cortar mejor el músculo, y es de ahí el por qué se empiezan a ablandar las carnes. ¿Ok? Y no solo que las enzimas están destruyendo el colágeno, sino que entre ellas también se están fusionando, ¿cierto? Junto con la grasa y otras moléculas que hay dentro de la carne para generar nuevos sabores. Entonces, recuerden, iniciamos después de las 12 horas con la maduración de la carne. Entonces, vamos a obtener los 3 siguientes escalones. De 1 a 14 días se empieza a ablandar la carne, pero no vamos a encontrar sabores nuevos. Hasta el día 14 podemos llegar a tener el máximo de ternura en un 80% de lo que es la carne. O sea, a los 14 días de maduración nosotros vamos a obtener hasta un 80% de su capacidad de terneza. O sea, qué tan blanda va a llegar. ¿Ok? ¿Cuándo empezamos nosotros a obtener sabores nuevos de la carne? Entre el día 15 y 42. Por el momento vamos del día 15 al 28, empezamos a desarrollar sabores y salen sabores dulces, sabores a frutos secos, entre otros. ¿Ok? ¿Cuándo es el punto que la gran mayoría de la gente les gusta? El punto entre 29 y 42 días. ¿Por qué? Porque la carne alcanza a un 100% su terneza, o sea, va a ser lo más blandito que ella va a dar. Ya después de ahí no va a haber más blandito, ¿ok? En la carne, y empezamos a encontrar nuevos sabores, sabores más como queso. Vemos como la grasa empieza ya a fusionarse junto con otras enzimas, a generarnos nuevos sabores. ¿En qué ayuda a crear nuevos sabores? Recordemos también el tipo de animal, cómo se alimentaba el animal, cómo es que estamos madurando, ¿ok? Para una buena maduración de carne necesitamos temperaturas que van entre los 2 y 4 grados de temperatura. He visto lugares que llegan hasta 0, de 0 a 4. ¿Qué más necesitamos? Humedad. Si no hay humedad, la carne se nos va a secar muchísimo. No sé si han tenido la oportunidad de ver carnes que están en estos días. Algunos se llegan hasta 100 días, llegan un poco más, ¿ok? A veces hay gente que dice que no son muy buenas, que ya el sabor no sabe a carne, sino que saben a otras cosas. Eso yo se lo dejo a los gustos de los sibaritas. Los sibaritas como ustedes, como yo, como todos,
pues comemos las cosas como nos gusta. Hay algunos que dirán, a mí me gusta la carne en estos días, a otros les va a decir, a mí me gusta aquí, a otros les dirá, me gusta aquí o me gustará mucho más viejo. Es como los quesos madurados. Hay quesos buenos de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, ya depende de los gustos de cada persona, ¿ok? Entonces, recordemos, para una maduración nosotros necesitamos temperatura y buena humedad. Nosotros podemos madurar carnes en la casa. Si nosotros sabemos en qué momento fue sacrificado el animal, desde qué día, nosotros podemos empezar a contabilizar el tiempo. Es difícil ahora ir uno a la carnicería y preguntar, porque es que a veces ellos ni saben cuándo fue sacrificado el animal. Simplemente vienen ya con un sticker que dice fecha de vencimiento tal día. Pero si logramos identificar el día que el animal fue sacrificado y la hora, podemos manejar toda esta parte y podemos empezar a obtener estos resultados. Igual hay muy buenos proveedores de los cuales uno le puede preguntar y ellos te van a dar todos esos datos, ¿ok? Entonces, recordemos, si lo quieres hacer en tu casa porque tuviste la oportunidad de conseguir una carne, lo puedes hacer. Lo vas a llevar a una nevera donde no estén abriendo. Por favor, que se mantenga entre esta temperatura, ¿ok? Y le vamos a colocar una bandejita de agua por debajo y una digamos, una rejilla encima. Encima de la rejilla la carne, para que de esta forma no se nos seque o no perdamos mucho. ¿Qué sucede? Que al momento que el animal fue sacrificado, ya los músculos no tienen digamos, ya no tienen la fuerza de cómo poder retener líquidos, sino más bien se nos van a salir los líquidos de las carnes, ¿ok? Al salirse los líquidos de las carnes empezamos a tener carnes muy secas. Y si a ti te gusta la carne jugosa y eso, lo que uno menos quiere es que la carne se deshidrate. ¿Por qué incrementan los precios de las carnes maduradas? Es porque a medida que yo voy madurando la carne y van pasando estos días, voy perdiendo líquidos. Esos líquidos después me va a tocar retirarse. Por ejemplo, si esta es la carne, esta parte que está aquí, después de unos días de maduración, me va a tocar cortarlos para poder obtener esa carne roja o esa carne bonita que nos gusta a nosotros. Bueno, espero que les haya gustado mi breve clase en el día de hoy acerca del proceso de maduración de las carnes. Los dejo, ya saben, pasen un buen fin de semana y nos vemos la otra semana. Así de que, chao, chao.